podemos ir yendo para los temas europeos. Ahí estamos. Tenemos un tuit de un gran analista español, Pedro Baños, que básicamente está en la misma onda de, podemos decir, César Vidal, Lorenzo Ramírez, que tengo un tuit de Lorenzo Ramírez, está en la misma línea, podríamos decir, de Javier Villamor, de más grandes ligas todavía, Daniel Stulin. Dice Pedro Baños, ¿España en derrota preventiva ante Marruecos? Como vecinos que son, España y Marruecos mantienen una relación compleja desde siempre, pero da toda la impresión de que en los últimos años, Rabat, o sea, la capital, le ha ganado la partida a Madrid. La realidad es que el gobierno español no deja de ceder de forma constante ante las pretensiones marroquíes. Por su parte, el gobierno marroquí ha conseguido grandes éxitos en el ámbito de la diplomacia, obteniendo el apoyo de algunas de las principales potencias mundiales, comenzando por Estados Unidos. Acá me echamos con el tema de Estados Unidos que estábamos hablando, ¿no? Mientras el actual gobierno español, supuestamente espiado en los teléfonos móviles de algunos de sus principales dirigentes, incluyendo el presidente del gobierno, o sea, Pedro Sánchez, da la impresión de haber claudicado ante Marruecos y ser incapaz de hacerle frente. Dice, al margen de que las relaciones entre ambos países deberían ser buenas porque comparten intereses comunes en temas como inmigración, narcotráfico o yihadismo, y cada vez más económicos, lo cierto es que un creciente número de analistas entienden que España es vista como un objetivo asequible por Rabat. O sea, asequible de ser invadido, ¿no? Consciente de esta situación, Marruecos no ceja en su empeño de conseguir sus propósitos. A todo ello se añade la invasión silenciosa, como algunos la denominan, de marroquíes en territorio español, donde además, según todos los indicios, el servicio de inteligencia marroquí es muy activo. Eso sin mencionar las acusaciones de aprovecharse, muchos de ellos, del generoso sistema social español. Cualquier parecido con la realidad de un país como Argentina, mera coincidencia. Por si fuera poco, de hace ya muchos años, hay españoles que hacen lobby a favor de Marruecos. Algunos de ellos de forma descarada, y no pocos, con segundas residencias en suelo marroquí, lo cual es más grave, ¿no? Profundizan en esta muy delicada situación con el riesgo de generar fricciones diplomáticas. Los analistas Talib Ali-Salem, Guillermo Rocafort, Coldo Salazar y Fernando Cocho. Un programa complicado que puede traer importantes consecuencias, pero que había que hacer. Cada vez más españoles lo exigían. Aquí lo tenemos. Bueno, ahí anuncian después lo que fue el directo de ellos. Pero acá se ve un poco cuál es la situación de Europa, ¿no? España un poco te da una muestra de ello, ¿no? Habíamos visto la vez pasada, la anterior, habíamos visto lo que era la conferencia de prensa de Santiago Abascal sobre el tema de inmigración, sobre la complicidad bipartidista contra los españoles, o sea, en contra de los intereses españoles, en contra del interés del ciudadano español, a favor de esta invasión silenciosa de gente que no se adapta al país. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero que beneficia políticamente a un gobierno como el de Pedro Sánchez, que es de lo más corrupto que haya habido en la historia de toda la democracia española. Siguiendo con el tema europeo, vamos justamente con otro español, que es Javier Villamor. En relación con Estados Unidos, y porque justamente estos autores sostienen que Europa ha sido traicionada por su propia dirigencia de bloque, ¿no? Por von der Leyen y todos los oligarcas de la Unión Europea, y dice algo muy bueno Villamor, que no muchos se lo plantean. Investigaciones pendientes. Nord Stream. O sea, ¿quién voló la central de Nord Stream? Cambio de régimen en Siria. El tema de Irak. Afganistán. La salida de Afganistán. Libia. Libia, ¿se acuerdan, no? Gaddafi. O sea, no porque a mí me caiga bien Gaddafi, ni mucho menos, no es mi tipo de líder en absoluto. Pero Meloni misma lo dice. Con Gaddafi podíamos negociar el tema de cuánta gente entraba y salía de Italia. Desde que intervino Estados Unidos en Libia, no se pudo negociar nada. Tomaron los yihadistas el poder, abrazos, ¿no vimos? Ucrania, ¿no? Y esto lo vuelvo a decir. Hay que salir de la típica discursiva de, no, pro-Rusia o pro-Europa. No, justamente. O en todo caso, Occidente, con X, o Rusia. No, ninguna de las dos, porque en realidad han hecho una operación de pinzas con Ucrania. A Ucrania lo han devastado. Es un país que lo han devastado. También, obviamente, tuvieron una dirigencia política paupérrima, pero que esa dirigencia política no ha representado a su población, no le ha garantizado el estatus, por lo menos defensivo, que podrían haber tenido, y los han abandonado, los han dejado totalmente a su suerte, en una operación de pinzas donde la OTAN lo usa a su favor sin nunca integrarlo, y Rusia
justamente por el tironeo de la OTAN, va avanzando. El tema del Sahara Occidental, y en cambio Estados Unidos, ¿qué analiza? ¿Qué pasó en ese avión? ¿No? Porque se basa en la noticia de ABC, de España, que dice, Estados Unidos pide una investigación completa del desalojo de estudiantes judíos en un avión en Valencia. Es decir, ante un montón de cosas que se pudieron haber investigado, el ojo está puesto en una boludez así. Eso es lo que está diciendo Villamor. Básicamente, y en resumidas cuentas. Y hablando de, justamente, una Europa totalmente entregada, vemos que un país que supuestamente era parte de Occidente, supuestamente, con el cual nosotros tenemos conflicto, hoy están totalmente, no quiero usar el término que se usa normalmente en redes sociales, pero ya saben a qué me refiero. Están totalmente domados, por no decir otra cosa. Fíjense, ¿no? El rey Carlos III citó el Corán y elogió a los musulmanes por su enorme contribución a la sociedad y cultura británica. Mi esposa y yo solo podemos destacar cuánto se aprecia la contribución de los musulmanes a la vida del Reino Unido. ¿Cuál es la contribución? ¿Violaciones masivas? ¿Violaciones en masa? ¿Asesinatos por las calles? ¿Impunidad legal? ¿Invasión? ¿Esa es la gran contribución? Vamos a ver acá lo que dijo subtitulado. My wife and I can only offer you all our kindest and most special wishes and stress just how greatly the contribution of Muslims to the life of the United Kingdom is appreciated and valued, embodying the Ramadan spirit of charity and selflessness. As the Quran says, God does not burden any soul with more than it can bear. Bueno, una locura completa, la verdad. Pero bueno, yo la verdad que no me voy a andar lamentando por lo que le pase al Reino Unido en esta My wife and I can only offer you all our kindest and most special wishes. Siendo un enemigo de Argentina, la verdad, con más razón que deje de ser parte de Occidente, me parece perfecto. Ese rol nos queda mucho mejor a nosotros que a ellos. Dice Gaffer, una gran pérdida por las ucranianas. Qué chaval. No termina de descifrar a Trump, la verdad. Bueno, Trump es un caso, ¿no? También, porque se podría decir mucho, pero el momento que pudo haber optado por la rebelión y por jugársela, habiendo incluso estado en riesgo su vida antes, con lo cual no es que tampoco le pasaría por primera vez, optó por el silencio con el caso de Epstein. Y la verdad que eso es una decepción. Eso es una gran decepción. Salvo que, bueno, significa que en realidad está implicado también. Y bueno, toca hacerse cargo. Toca admitirlo y decir, bueno. Más allá de eso, uno puede hacer el análisis geopolítico y decir, ¿qué nos conviene más? Que esté un tipo como Trump en Estados Unidos o que esté un gagá, que cuando no era gagá era terrible mercenario como era Joe Biden. Bueno, yo prefiero que esté un tipo como Trump, honestamente. Que podrá ser megalómano, podrá ser ¿cómo decirlo? Podrá ser un egocéntrico, un narcisista. Pero más allá de eso, es conveniente que por lo menos el statu quo del mundo se pueda sacudir. Quiere decir que se pueda tocar los tejidos más importantes de lo que son el statu quo del mundo, ¿no? El mundo como venía siendo hasta ahora. Lo cual es como pasa con el tema de Milei acá, ¿no? No es que uno dice, que bueno, no es que uno celebra que esté Milei, pero por lo menos uno dice, quiere decir que alguien que no viene de las fuerzas políticas convencionales puede tomar el poder. Bueno, es buena señal para otro tipo de cosas. O sea, es buena señal para que alguien más pueda decir, bueno, quiero traer un proyecto político nuevo a Argentina, lo puedo hacer. Que se puede hablar de renovar un poco la dirigencia política, bueno, que se renueve un poco el orden internacional y que por lo menos esté en discusión, porque eso te da aire, te da tiempo, te da una ventana de oportunidad y un montón de cosas que el statu quo no te lo genera. Entonces, yo por este lado trato de analizar también lo de Trump, no tanto por si me gusta o no me gusta Trump. Me gustan bastantes cosas de su presidencia, sin embargo, con esto, como digo, la verdad que fue una decepción. Acá Lorenzo Ramírez cita un tuit de Alex Cristoforu, dice Úrsula von der Leyen, ¿no? El gas nacional licuado de Estados Unidos es mucho más accesible y mejor que digamos, que un gasoducto que un gasoducto de la puerta al lado, o sea, de Rusia, ¿no?
hablando de los gasoductos de Rusia. Dicho sea de paso, a esto nos referíamos con el Nord Stream, ¿no? Europa está siendo destruida y es algo deliberado. Y acá Lorenzo Ramírez dice, para eso se destruyó el gasoducto de Nord Stream, justamente. Luego tenemos acá el análisis de Javier Villamor en lo que sería el canal de Negocios TV, en un segmento de geopolítica. Dice, amenaza Rusia y corrupción en Bruselas, ¿no? Bruselas es donde se ubica, digamos, el centro burocrático de la Unión Europea, ¿no? La cara oculta del rearme europeo. Está hablando del rearme con respecto a la cuestión de la OTAN y de Ucrania. Tensión en el Báltico y la nueva carrera armamentística que estamos viviendo estas semanas y estos días atrás. Me gustaría preguntarle en primer lugar de nuevo a don Javier Villamor, preguntarle a él, un comandante de la OTAN ha hablado abiertamente. Se escucha, ¿no? Confirmen, porque no me dejen solo en esto, por favor, se los pido. Se viene escuchando, ¿no? Confírmenme acá en el chat, muchachos. De paso, me voy a ubicar acá al costadito. Ahí está. Así se puede ver toda la pantalla y no estoy tapando al otro invitado. Gracias, Naika. Dale, perfecto. Seguimos entonces. Ciertamente de atacar el baluarte ruso en el Báltico. ¿Estamos ante una advertencia seria o un mensaje para consumo interno de los aliados, simplemente? Yo creo que esto es simplemente una nueva manera de convencer a la población del gasto militar que se va a hacer en los próximos años, ¿no? De momento ya están hablando de recortes. Recordemos los recortes anunciados por Francia, decenas de miles de millones de euros que se justifican simplemente para poder pagar el cheque militar, ¿no? Si nos fijamos también, por ejemplo, en una filtración que hubo hace 2 años por parte del diario Bild, del Ministerio de Exteriores alemán, supuestamente decía el Ministerio alemán que iba a haber la escalada de la guerra final contra Rusia sería para 2028-2030. No sabemos todavía si esto va a ser así, es decir, la guerra final, pero la escalada se está buscando, ¿no? Hablaba de un movimiento de tropas tanto de Rusia como de OTAN de 300.000 personas en el frente del este, en la frontera con Polonia, actual también zona de Ucrania. Está por ver, pero lo que estamos viendo es que esto es más miedo y miedo, ¿no? El tema de Rusia aquí se ha desinflado bastante, no se habla tanto, hay una recogida de cable con Rusia, hay una recogida de cable también con la Agenda 2030. No digo que a nivel total, pero sí en gran parte de los europarlamentarios, que son al fin y al cabo los que más presión pueden hacer a nivel legislativo aquí. No se habla tanto de este tipo de cosas. El paquete de sanciones recientemente aprobado, bueno, es un brindis al sol de Kaja Kallas, Kaja, la nueva ministra de Exteriores, por así decirlo, la máxima representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Necesita ciertos éxitos también para calmar las aguas con el tema von der Leyen, porque aquí también hay frentes, ¿eh? No olvidemos que en Bruselas recientemente, pues esta presión, esta moción de censura a von der Leyen por el tema del Pfizergate, que todavía sigue abierta la investigación. Kaja Kallas, su marido, en su momento también tuvo un gran problema por hacer negocios con Rusia después de que se iniciara la guerra y se prohibiera negocios con Rusia de cualquier tipo. Unión Europea están en posibles casos de corrupción. El marido también de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, está supuestamente en una investigación por posibles tráficos de influencia por parte de ella para favorecer la legislación, en este caso de las empresas en las que trabaja el marido. Por lo tanto, todos son cortinas de humo, ¿no? Se necesita sobre todo la justificación militar. Estamos hablando de que la Unión Europea, el nuevo paquete aprobado, supuestamente que se está hablando, que se filtró, de 2 trillones, o sea, 2 trillones americanos, que serían 2.000 billones nuestros, de nuevo presupuesto para el periodo plurianual de 2027-2034, en los que se habla de recortes para la alimentación, para la PAC, recortes para los países, recortes para la educación, recortes para la sanidad, para poder pagar los 800.000 millones de euros o los 800 billones para los estadounidenses, que es lo que va a invertir la Unión Europea o lo que tiene planteado la Unión Europea invertir en los próximos años, ¿no? Entonces, eso significa que si a esto le sumamos toda la inmigración masiva, el cóctel está servido, porque en zonas como Francia, donde el país está perdido en manos de la inmigración y subiendo, países como Alemania, donde también están incluso pidiendo, por favor, a los afganos que se lleven a los afganos que ellos previamente han acogido, países como Italia, que está externalizando la recepción de inmigrantes, países como España, donde estamos viendo lo que está ocurriendo con Torre Pacheco, esto es el inicio de la escalada del conflicto y, por lo tanto, lo que se tiene que justificar es todo tipo de gastos por enemigos o supuestos enemigos allá donde estén. Con esto no quiere decir que Rusia sea un adversario, lo es. Ahora bien, es un adversario que también se ha creado por parte de Estados Unidos para poder justificar una serie de cambios importantes dentro de la Unión Europea, porque recordemos también que para justificar la guerra contra Rusia no solo se está acelerando procesos de expansión de la Unión Europea por el este, que están violando completamente todos los procesos naturales hasta ahora de la Unión Europea, sino que también se está intentando acelerar
el proceso de integración europea que pasa por centralizar el poder en Bruselas. Si se reforman los tratados fundamentales de la Unión Europea, que se aprobó en la anterior legislación, en la anterior legislatura, y vamos a ver qué ocurre en esta nueva, estaríamos hablando de... Fíjense que lo que dice Villamor acá es clave. Por un lado dice, Rusia es un adversario. No es que es un amigo, un aliado, no, es un adversario. Pero no hay que tampoco construirlo como el enemigo que se plantea a Estados Unidos. Porque una cosa es que Estados Unidos se lo plantee como adversario y a la medida de Estados Unidos, y que después eso se ha tomado como modelo para que la dirigencia europea, totalmente ya deslegitimada, estamos hablando del bloque europeo, ¿no? Más allá de los países, ¿no? Más allá de lo que pueda estar legitimado cada gobierno, ¿no? De los países, estamos hablando de la dirigencia europea. Cómo esa dirigencia europea toma ese modelo creado por Estados Unidos de adversario, esa construcción imaginaria de adversario, para luego establecer una política de centralización de poder a nivel burocrático, ¿no? De la gobernanza de la Unión Europea, que está mucho más aceitada de lo que puede ser, no sé, la ONU. Estamos hablando de un proceso de integración regional, política, que es el caso de estudio importante del fenómeno de integración regional. Estamos hablando del caso emblema de estudio de los fenómenos de integración regional que se ven en la ciencia política, en las relaciones internacionales, es Europa. Y él detecta, obviamente, no solo una concentración de poder de toma de decisiones y de arbitrariedad de esas decisiones por parte de una dirigencia totalmente deslegitimada, que no opera a favor de los intereses de los países europeos, sino a favor de esa burocracia, ¿no? Se queda como una casta europea. Toman ese modelo o ese hombre de paja que construye Estados Unidos o que vino construyendo la dirigencia estadounidense a lo largo de todos estos años, y sobre todo, ¿para qué le sirve? Para aumentar el poder de la OTAN, porque la burocracia europea sirve a la mafia política de la OTAN, y por otro lado, para negociar posiciones con esos intereses de Estados Unidos que a los europeos no les interesa. Es decir, dígame si a un europeo le conviene más o lo es más barato comprarle gas a Rusia de forma directa teniendo un gasoducto que importando el gas natural licuado de Estados Unidos en barco. Vamos, no es muy difícil de darse cuenta. Y lo de Rusia, en realidad, sigue siendo, a pesar de eso, una solución subóptima, como bien menciona el pelado justiciero, porque es verdad, la solución subóptima de Rusia sigue siendo subóptima porque, por ejemplo, países como Alemania destruyeron todas sus centrales nucleares. Francia también ha detonado bastante su capacidad nuclear civil, ¿no? De su capacidad energética nuclear. Y la verdad que países que han sido insignia de la Unión Europea, del proceso de integración político, terminaron en la debacle total, en la miseria absoluta, por desmantelarse de sus sistemas de energía que han sido bastante soberanos. Y bueno, ya lo decíamos la otra vez con el caso de España, ¿no? Antes de integrarse a la Unión Europea, que fue después de la Moncloa, España tenía capacidad de generación nuclear para usos civiles, que es básicamente la energía, y que fue lo que le había significado la muerte al sucesor de Franco para el retorno de la democracia, ¿no? El candidato de Franco para la restauración de la democracia termina muriendo en dudosas circunstancias, después de que le dijera que no al enviado de Kissinger, que le dijo desmantelen su aparato nuclear. No, bueno, muerto. Esto ya lo habíamos dicho la otra vez. Pero fíjense cómo acá resuena lo que Carl Schmitt pensaba en la última etapa de su vida, que Europa necesitaba una estrategia de defensa y geopolítica propia, continental, que no tuviera que ver ni con el interés ruso, ni con el interés atlántico de Inglaterra o de Estados Unidos. Y esto lo decía Carl Schmitt, que dicho sea de paso, el martes que viene tenemos un programa especial, con un invitado que ya tuve hace un tiempo, que es Santiago Baglione, que es licenciado en filosofía, o cerca de licenciarse en filosofía, pero básicamente la otra vez hablamos de ébola, esta vez vamos a hablar de Carl Schmitt y de lo que significó el legado de ese gran pensador geopolítico y de filosofía política, ¿no? Alemán. ¿Cuál es el legado desde el realismo político para entender el mundo de hoy? Así que no se lo pierdan el martes que viene a la misma hora, pero en vez de hacer un programa con noticias, vamos a hacer un programa dedicado a una bibliografía, si se quiere, ¿no? Una biografía de un pensador político. Y también aprovecho que tomé un poco cartas en el asunto y estoy empezando a armar de a poco para otro momento un programa en base a, por ejemplo, una sugerencia de Sunder que me hizo de hacer algún programa viendo lo que son personalidades de la historia
como, no sé, Alberdi, Sarmiento, Rosas. Y yo me parece que con esos tres se puede armar un programa interesante para conversar con ustedes y que me cuenten más o menos qué es lo que opinan de ese tipo de autores, de ese tipo de prohombres de la historia argentina que han sido quizá los tres vértices de lo que es las posturas argentinas en cuanto a la historia. Me parece que son precisamente los tres autores más polémicos y que podrían dar un punto de vista interesante, porque para mí no hay que cancelar a nadie. O sea, los tres han contribuido desde sus propias características, sus propias ideologías, a lo que es la historia argentina, y yo celebro a los tres. O sea, por supuesto que tengo algunas preeminencias sobre alguno más que otro, pero yo celebro lo que es la historia argentina, salvo por Rivadavia y otros más, pero le reconozco a Sarmiento lo suyo, a Alberdi lo mismo y a Rosas también. Así que me parece que entre esos tres se puede también armar un programa interesante. Así que se vienen cositas para este corto plazo. No, Onyx, no. No, en este caso no. Y después el 12 tengo otro invitado que ustedes lo conocen, no voy a decir quién es todavía por si no me deja, no sé si lo está viendo ahora, no está acá ahora, no está acá, pero si llegara a estar y me autoriza, ya lo puedo ir mencionando. Pero bueno, ya tengo para el 5 un especial y para el 12 tengo un invitado también para hacer un especial sobre tema geopolítico de la zona de Tailandia y Camboya, que está muy picante y se están cagando a palos ahora. Que la Bruselas se convertiría de facto en un ejecutivo en donde se desaparecería el veto de los Estados miembros y en donde, por ejemplo, ya no haría falta la coordinación absoluta de todos los Estados miembros, sino que los países más importantes a nivel de población y de extensión, véase Francia, Italia, Alemania y España, tendrían la batuta del resto de países. Esto para los españoles sería una buena noticia si no tuviéramos a quien tenemos en el gobierno, ¿no? Pero por desgracia, imaginémonos a Pedro Sánchez con la batuta importante de la Unión Europea, que sabemos que esto no solo es pero es primer ministro, Orbán. Presidente tiene una mujer, ahora, no me acuerdo el nombre, pero no. Ellos tienen presidente y primer ministro. Es una república parlamentaria. No, perdón. Sí, es una república parlamentaria. El primer ministro se sostiene por el parlamento y después tiene un presidente votado por la mayoría del pueblo. Y el parlamento, que sería la parte de representación consensuada, porque básicamente los partidos en el parlamento generan un bloque para hacer un gobierno, eso es el primer ministro. Y después lo que es la jefatura de Estado, que es la presidenta en este caso, es votada por la mayoría del pueblo. Un hecho o un pensamiento rosa. Lo que quieran ver ese tipo de cuestiones, que les interese esas cuestiones del primer ministro, jefe de Estado, jefe de gobierno, tengo otros directos anteriores donde doy como una especie de clase de ciencia política. Tengo varios de esos. Así que al que le interese me escribe y se lo paso. Un pensamiento imposible, porque estaríamos hablando de la sumisión absoluta del resto de los Estados miembros a dos países, que sería volver. ¿Cuál gobierna? ¿Cuál tiene más poder? Es que en realidad, justamente, jefe de gobierno es el que se encarga de los asuntos ministeriales. El jefe de gobierno, pasa que, claro, es difícil entenderlo en un país que, como Estados Unidos o como Argentina, que es presidencialista, lo cual significa que el presidente mantiene ambas atribuciones. Pero, bueno, en Argentina se trató, con la reforma del 94, se puso el jefe de gabinete para que sea como una especie de figura parecida al jefe de gobierno o al primer ministro de otros países, ¿no? Pues básicamente el jefe de gabinete, que es el jefe de los ministros, ¿no? Por eso en un país como Inglaterra, como Francia, como Italia, se le dice primer ministro. Y después está el rey, o si es una monarquía, o el presidente, si es una república en cuanto a jefatura de Estado. El gobierno, los asuntos de gobierno, de las políticas que hacen los ministerios, se encarga el jefe de gobierno, y de lo que es la política de Estado, la que va a largo plazo, los asuntos de defensa, quizás más de largo plazo, los asuntos más institucionales, la representación del Estado, lo hace el jefe de Estado, justamente. Acá es el primer ministro, tiene más poder, el presidente es burocracia, es decir, delante una ley. Claro, en el caso de Italia sí, porque la lógica de tener primer ministro, justamente, el régimen parlamentario le da un poco más de poder al primer ministro o al jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque se le da poder al consenso, es decir, la cuestión del consenso, de la pluralidad, que vos,
para generar un gobierno donde necesitas juntarte con otros partidos para generar un consenso, es la cuestión del pluralismo político. A diferencia del presidente o del rey, que apelan a la cuestión mayoritaria de la representación. No de los consensos, sino de las grandes mayorías. Es como más la tiranía de la mayoría del presidente, ¿no? A diferencia del primer ministro. Y eso se acentúa en un régimen presidencialista. Después tenés el régimen mixto, que es el semipresidencialismo, que lo tiene Francia, por ejemplo. Y igual Francia es un semipresidencialismo con más acento del presidente que del primer ministro, ¿no? Fíjate que hablamos mucho más de Macron que lo que hablamos del primer ministro, que nadie se acuerda quién es. Pero hay sistemas semi que el poder es bastante equilibrado entre el presidente y el primer ministro. Por ejemplo, el presidente elegido por el pueblo, por la mayoría del pueblo de forma directa o indirecta, y el primer ministro elegido por el voto parlamentario. ¿Y quién tiene más poder? Bueno, hay sistemas semipresidencialistas que, dependiendo de cuál sea la situación política de la coyuntura, ¿no? Se van como repartiendo el poder según la mayoría, según cómo anda la mayoría social o cómo anda la mayoría parlamentaria. Hacer un contrapunto. Al eje franco-alemán. Por lo tanto, la OTAN está presionando para que esto se cierre cuanto antes, y a la Unión Europea le interesa aumentar el gasto en defensa, porque también está a años vista esa posible creación del famoso y todavía imposible ejército europeo. Hay otro tuit de Javier que dice, esperen que voy sacando todo lo anterior, que no me sirve. Dice, en Ucrania los hombres ya ni se atreven a salir a la calle. ¿Por qué? Porque pueden ser secuestrados por reclutadores y enviados al frente sin apenas preparación. Atento al hilo y comparte. Más de 30 hombres han muerto intentando cruzar la frontera ilegalmente. No huyen del enemigo, huyen de su propio gobierno teledirigido. Fíjate, acá Villamor habla de un gobierno teledirigido, se refiere a Zelensky, ¿no? Si no decimos basta ahora, no sabremos qué ocurrirá después. En redes circulan videos de reclutadores emboscando a ciudadanos en plena calle. Son literalmente raptados y metidos a la fuerza en furgonetas. ¿Por qué lo ocultan en Bruselas? Miremos, ¿no? Las imágenes. Tremendo. Ucrania firmó una ley para eximir a las iglesias de reclutamiento. No se cumple. Tampoco se respetan los derechos de las minorías, pero la Unión Europea sigue callando. No, es curioso, ¿no? La Unión Europea está tan preocupada por los derechos de las minorías y de la libertad de culto religioso, hasta con cualquier degenerado que pisa Europa. De repente, acá no importa. Dice, el plan es claro. Europa pone el dinero, Estados Unidos vende las armas, Ucrania pone los cadáveres y todos hacen negocio. Esto se ha visto en el pacto de von der Leyen y Trump. Zelensky ya no lidera un país, lidera una máquina de carne de cañón. Y Occidente aplaude. Ahí yo diría Occidente con X. No, puede ser el Occidente que se pudre, que se oxida. Esto no es defensa, esto es deshumanización patrocinada por Bruselas. Ya le están moviendo la silla para que obedezca hasta el final. La guerra de Ucrania se necesitaba para que Europa se sometiera más que nunca a su amo transatlántico. Cientos de miles de personas de nuevo sacrificadas en el altar de la economía. Una desgracia patrocinada por Bruselas y todos los que apoyan esto mirando para otro lado. Bueno. Y ahí terminó el hilo. La verdad que tiene razón. Dice Javier Villamor, ese planteamiento deja en evidencia una de las grandes falacias del liberalismo. No en este sentido que estoy diciendo. La idea de que vivimos de un sistema de libre competencia donde los consumidores son soberanos y las empresas compiten en igualdad de condiciones para ofrecer mejores productos. La realidad es que la llamada economía de mercado está controlada por oligopolios financieros, en especial desde las desregulaciones de los 80, como bien explica y critica Soros, por cierto, en sus libros en lo que él llama el ciclo imperial estadounidense. Estamos hablando, a ver, para que tengan una idea, este tipo es uno de los que más ha investigado la biografía de Soros, ha escrito al respecto, y siempre que tienen que hablar del tema de Soros lo llaman a él para hablar porque es uno de los que más lo ha investigado y conoce su biografía bastante bien. Por eso sabe también qué es lo que escribió Soros y lo que significa, ¿no? Desde el mal. Dice ciclo imperial estadounidense porque les permitió absorber todo el capital de los países periféricos hacia el centro. Bueno, ahí está la mente de Kissinger también, ¿no?
cuya estructura de propiedad concentra el poder económico y político en manos de unas pocas gestoras de fondos, como BlackRock, Vanguard o State Street. El foro de Davos todos los años es una muestra de ello, más Bilderberg, ¿no? El Club Bilderberg, y el Council on Foreign Relations o el Consejo de Relaciones Exteriores, que todos esos los había, podríamos decir, creado Bilderberg en su momento con los hermanos Rockefeller, y después Soros se había sumado a la jodita. Pero todos esos son, podríamos decir, instituciones o centros de confluencia de los distintos lobbies internacionales de poder y dinero. Ahí están los fondos de inversión que él menciona, ¿no? BlackRock, Vanguard, State Street. Cuando el debate se traslada de la economía real, la producción, la oferta al consumidor, a la estructura de propiedad, como bien señalas, lo que se revela es que no hay libertad económica real, sino una interdependencia planificada por grandes capitales. Otro ejemplo en el sentido bancario es la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos controlada por grandes familias bancarias. ¿Economía libre? Bueno, esto también, incluso, cualquiera podría pensar que alguien que dice algo así está movido por pensamientos de, podríamos decir, pensamientos económicos liberticidas, todo lo contrario. De hecho, yo mismo lo he entrevistado a Javier Villamor cuando teníamos el grupo político de Causa Argentina. Yo lo entrevisté por lo menos 2 o 3 veces. Y él está de acuerdo con ideas, digamos, de mayor libertad al consumidor, libertad a la ciudadanía, de mayor protección de los derechos fundamentales, pero es realista. O sea, dice, yo estoy de acuerdo con todo eso, pasa que no se está dando. No es el consenso mayoritario de los países del mundo, ni siquiera de Occidente, sino que en realidad lo que hay es un avasallamiento de ese tipo de principios por parte de estructuras burocráticas, que es un poco lo que criticó Milei en Davos, o si vamos a un caso mucho más fuerte, el mismo, no, para dar un ejemplo libertario, el mismo Murray Rothbard, en la última etapa de su vida, cuando hace ese giro a la derecha, no hace un giro a la derecha para ponerse del lado de la Reserva Federal, al contrario, hace un giro a la derecha para oponerse a la Reserva Federal. De hecho, tenía Rothbard un programa de 8 puntos, donde uno de los puntos era acabar con la Reserva Federal, destruir a los banqueros criminales. Así dice el tipo. Fijémonos. Porque se da cuenta que todo ese establishment político no se sustenta sin los recursos económicos de un establishment financiero que en realidad no juega con la ley del mercado. Es como que genera su propio microclima arriba de todo en contra de los intereses de la gente. Entonces dice, y cuando uno se pregunta quiénes son los inversores de BlackRock, la respuesta no es un grupo difuso de ahorradores soberanos, como he entendido de su respuesta. Claro, porque acá sí le está discutiendo a Juan Ramón Rayo. Dice, si no es así, le pido disculpas. Hablamos de redes de élite financiera, fondos soberanos opacos, bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, y en no pocos casos, estados que actúan en la sombra mientras predican la retirada estatal. El liberalismo, así, no es más que un arma ideológica de estados fuertes para controlar a estados intermedios o controlar lo máximo posible su entorno. Claro, porque acá interviene esa ideología llamada liberal, ¿no? Que habla de un liberalismo político, que supuestamente combina elementos de mercado, entre comillas, supuestamente, con elementos de defensa de los derechos de las minorías. Ahí es donde entra todo este paradigma que llamamos la socialdemocracia post-consenso de Washington. Por tanto, ¿de qué libre mercado hablamos si las mismas firmas son accionistas mayoritarios en todas las grandes empresas competidoras? Eso no es competencia, es cartelismo financiero legalizado. Y este modelo no nace del orden espontáneo, como diría Hayek, sino de una arquitectura institucional, acá está la cuestión, legal y política diseñada para proteger esta concentración de poder. La colaboración público-privada, que tanto dice Sánchez eufemísticamente. Los estados no se han retirado de la economía, han sido capturados por ella. Es el momento post-nacional en el que estamos. Y ojo, la colaboración público-privada es necesaria. La colaboración, no la sumisión del Estado, o sea, sobre los soberanos, a la empresa de pocos, privada.